Bien, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Es un gusto para mí volverlos a ver esta nueva semana de Buenas actividad. noches, licenciada. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, es para mí grato verlos en este nuevo periodo, noveno de Educación General Básica. Vamos a repasar un poquito las actividades que tenemos para esta semana, ¿ya? ¿Ya han probado sus credenciales en plataforma? ¿Cómo les ha ido con eso? ¿Me podría explicar con eso de de las credenciales? Ok. eh, este de aquí es el link principal de la página web de la unidad educativa, ¿sí? La que están viendo allí en pantalla. En esta van a encontrar un enlace directo que les lleva a la plataforma. Aquí donde dice plataforma virtual, ¿ya? Ustedes presionan en plataforma virtual y allí les abre el espacio para poder ingresar sus credenciales. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes le dan clic allí, les da esta opción, ¿ya? Entonces aquí ustedes ubican su número de cédula y en su contraseña es igual su número de cédula, ¿ya? Entonces le presionan, le dan clic y se les abre su plataforma. ¿Sí? Entonces a eso me refiero si ya aprobaron sus credenciales, si pueden ingresar ya a la plataforma, porque la semana pasada les dieron eh, capacitación sobre el uso de la plataforma, estaban haciendo unos pequeños ajustes nada más, pero ya está lista para usar. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes de pronto ya hizo la prueba o todavía no? Licenciada, yo sí hice la prueba y sí pude entrar ahí a la plataforma ya. Ok. Yo no he hecho la prueba, pero después de la clase lo hago. Pero me imagino que hace lo mismo que el ciclo pasado. Así es, igualito, lo mismo que el ciclo pasado. ¿Sí? Ok, listo. Listo. Entonces, en el apartado del curso de lengua y literatura, ¿sí? Nos encontramos en la sección de general con una pequeña bienvenida al curso, ¿sí? La información de contacto conmigo como docente de lengua y literatura. Y el horario de atención, que es desde las 2 de la tarde hasta las 5, que generalmente tengo este espacio de tiempo destinado para contestar sus dudas, inquietudes, entre otras, ¿ok? Si en caso lo hubiera. Como sabemos y hemos trabajado ya, y de pronto para estudiantes nuevos, cada semana se publican las actividades a realizarse en la plataforma y todas están etiquetadas con fechas, ¿ya? En este caso, por ejemplo, está la semana propedéutica, que es una semana destinada eh, a la familiarización con la plataforma y a la evaluación diagnóstica que es necesaria que cada uno de ustedes realice, ¿no? Entonces, esta evaluación diagnóstica tiene un límite de tiempo que allí mismo lo especifica y también hay algunas actividades basadas en el recurso, ¿sí? Entonces vamos a dar un pequeño repaso a ello. Nuestra evaluación diagnóstica, aquí está, el tiempo límite es de 30 minutos y los intentos permitidos es de uno solo, ¿sí? Entonces, trate de tomarse el tiempo para hacerlo dentro de esos 30 minutos, que no tenga ningún tipo de distracción y que usted pueda contestar todas las preguntas, ¿sí? Entonces, eh, esto es en cuanto a la evaluación diagnóstica. Luego, también tenemos el recurso de la semana, que es el párrafo, ¿sí? En este recurso vamos a visualizar un poquito acerca de qué se trata el párrafo, algunas características del párrafo, los tipos de párrafo que existen, ¿sí? Y luego de esto tenemos
el, la tarea en clase y la tarea en casa. Hacerles el recordatorio que cada semana hay dos tareas que se realizan en cada materia, ¿sí? Entonces, en este caso, la tarea en clase, el párrafo, se trata de un pequeño cuestionario, un pequeño taller, ¿sí? Que usted tendrá que llenarlo. Y la tarea en casa, en clase, perdón, es un glosario de términos desconocidos. ¿Qué va a tener que hacer aquí? En este glosario usted debe añadir una palabra que le resulte desconocida del recurso de la semana, ¿sí? Entonces, no se permitirán palabras repetidas, ¿sí? Usted en esta semana va a leer el recurso y si yo, por ejemplo, en el recurso vi la palabra, eh, no lo sé, subordinadas, ¿ya? Leí la palabra subordinadas y no entiendo de qué se trata o qué significa subordinadas. Entonces voy al glosario y en el glosario añado una entrada y en concepto pongo la palabra desconocida. Entonces dije que no entendía o no sabía el significado de la palabra subordinadas y en definición ubico subordinadas es tal cuestión. Guardar cambios y ya, se registra la entrada, ¿ya? Entonces, es necesario que usted haga así si usted ve que alguno de sus compañeros, porque se puede visualizar el trabajo de sus demás compañeros también, si usted ve que alguno de sus compañeros ya utilizó la palabra subordinada, ubique otra, porque está configurado el glosario para no admitir palabras repetidas, ¿sí? Esto nos va a servir de pronto para ampliar un poco nuestro léxico, ¿ya? Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta allí? No, licenciada, por mi lado no. No, listen. Ok, bien. Denme un segundito. Bien. Entonces, con todo esto claro, vamos a dar un pequeño repaso al recurso de la semana que les he compartido que ya está subido en la plataforma, ¿ok? El párrafo es el tema, ¿sí? El origen etimológico de párrafo se deriva del latín paragrapus, ¿sí? El cual se puede representar como un conjunto de oraciones, ¿sí? El párrafo es la mínima unidad de redacción que explica y desarrolla el significado de una idea. El párrafo tiene diversas oraciones y todas ellas contienen la misma palabra clave o idea clave que controla la información en el resto del párrafo. Es decir, no hay ideas sueltas, no es que una oración habla de una cosa y otra oración habla de otra, sino que el párrafo está compuesto por una sola idea, una sola temática.
Ahora, el párrafo también es un fragmento de un texto y está conformado por un conjunto de oraciones, tanto principales como secundarias, ¿no? Estas oraciones secundarias también se las conoce como subordinadas, ¿sí? Estas oraciones, tanto principales como secundarias, se relacionan entre sí de manera lógica y coherente con el fin de desarrollar un determinado tema. Y las oraciones que contiene cada párrafo están separadas por puntos y seguidos. Cuando ya se escribe un punto y aparte, pues entendemos que continúa un siguiente párrafo, ¿no? Los párrafos de un escrito se organizan entre sí de manera secuencial y lógica, ¿sí? Es decir, que todo esto tiene que depender la cohesión y la coherencia que tenga y también la capacidad de transmitir correctamente el mensaje al lector, ¿no? Eh, Al leer un texto, obviamente lo que nosotros queremos como lectores es identificar y relacionar las ideas para comprender qué es lo que dice el texto. Entonces, cuando nosotros redactamos, tenemos que expresar una idea principal que esté sustentada y luego, después de esta idea principal que tengo, desglosar cuáles son mis ideas secundarias o cuáles son las ideas argumentativas. ¿Sí? ¿Qué características debe contener un párrafo? Pues bien, un párrafo está compuesto por una serie de elementos y reglas gramaticales que hacen fácil su identificación entre los textos. Aquí tenemos por lo menos 6 características. Juan, por favor, ayúdame con la lectura del A, B y C. Juan, está en clase. Dice, a ver, dice, iniciar un pequeño espacio en blanco, denominado sangría. Sí, ya, el segundo dice, iniciar una mayúscula en la primera palabra del párrafo. Muy bien, la C. Ok, la C decía, están formados por una o más oraciones. La D, la E y la F. Kenia, por favor. Ya, se emplea en el punto aparte para cerrar la idea de cada párrafo y continuar con el siguiente ya. La C dice, todo párrafo contiene una oración principal que le sirve de núcleo del sentido. Ella dicta de qué va el párrafo en cuestión. ¿Cuál más me dijo? La F. La oración secundaria, en cambio, proveen de contexto a la oración principal. Muy bien, muchas gracias. Entonces tenemos que las características del párrafo es que empieza con un espacio en blanco, generalmente, ¿sí? Y a este se lo llama sangría, ¿sí? A este pequeño espacio que está, puede ser una sangría francesa, que es el que se utiliza en todo el párrafo ese espacio en blanco. O también puede ser una sangría de primera línea donde las normas APA son de 1.27 para el inicio de cada párrafo, ¿no? Esto por lo general se lo hace ya en textos científicos o académicos. También inicia con mayúscula, ¿sí? Inicia con mayúscula siempre la primera palabra del párrafo. Y debido a que iniciamos con una oración, pues las oraciones siempre se empiezan a escribir con mayúscula. Están formados por una o más oraciones, ¿sí? Los párrafos, raro es el párrafo que está escrito de una sola oración. Y hay que considerar que la extensión de un párrafo siempre es de 3 líneas en adelante, ¿ya? Se emplea el punto y aparte para cerrar la idea del párrafo y continuar con el siguiente.
Si yo ya ubico un punto y aparte, puedo continuar con una idea diferente, pero que tenga coherencia con la primera que he escrito. Luego, todo párrafo tiene una oración principal que sirve de núcleo de sentido, ¿sí? Núcleo. Esa es la oración principal y ella dicta de qué va, o sea, de qué está hablando el párrafo en cuestión, el párrafo que se escribe. Las oraciones secundarias proveen de contexto a la oración principal, ¿no? Son aquellas que aportan con ideas, argumentos adicionales a lo principal. ¿Ok? ¿Cuáles son los tipos de párrafos que existen? Los párrafos narrativos, los párrafos argumentativos, conceptual, de diálogos. En el caso de los párrafos narrativos, ¿sí? Consiste en hacer una exposición de hechos de manera cronológica. Estos párrafos son característicos de novelas, crónicas, cuentos o textos periodísticos. Los argumentativos son los que expresan opiniones o argumentos que tienen el fin de convencer o disuadir al lector acerca de alguna idea o acontecimiento que exprese el autor, ¿sí? El párrafo conceptual es aquel cuyo propósito es articular un concepto específico o brindarle un significado explícito al lector. Por lo general, los párrafos conceptuales son teóricos. El párrafo de diálogos desarrolla la conversación o el diálogo de algunos personajes, se utilizan guiones y son comunes utilizarlos en novelas y cuentos. Y finalmente, el párrafo de enumeración es aquel en el que se establece la enumeración o exposición de varios sucesos, ideas, conceptos, pasos, características, ¿no? Estos son utilizados también para jerarquizar el orden en importancia que tenga la información que se quiere especificar, ¿sí? Entonces, una vez que hemos hecho un repaso de qué es el párrafo, cuáles son algunas de sus características y cuáles son los tipos de párrafo, vamos a ver cuál es la tarea de esta semana, ¿sí? Va a tener que redactar un ejemplo. Fíjense bien que dice ejemplo, ejemplo, ejemplo. Un ejemplo de cada tipo de párrafo. ¿Dónde tenemos los tipos de párrafos? En el recurso de la semana. Me voy al recurso y aquí tengo narrativo, argumentativo, conceptual, de diálogo y de enumeración. Entonces regreso acá y me dice que redacte un párrafo narrativo, un ejemplo de párrafo narrativo. Entonces, si me dice que un párrafo narrativo es una exposición de hechos de forma cronológica y que se utiliza en novelas, crónicas, cuentos, textos periodísticos, puedo tomar un párrafo de este tipo y ubicarlo aquí. No me dice que ponga el concepto, me dice que ponga el ejemplo de cada tipo de párrafo. Y así hago con el resto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que tengan en cuanto a la actividad de esta semana? No, Lince. No, no. Ok, bien. Voy a dejar de compartir y les voy a pedir, por favor, enciendan su cámara para poder tomar la captura de asistencia y que puedan estar estos minutitos hasta que les envíen la siguiente clase, ¿ok? Ok, allí veo a Kenia. Juan, me sale que tiene encendida la cámara, pero se ve todo oscuro. De pronto enciende la luz, está en un lugar más claro, hay algún problema con la cámara, no lo sé. Pero tomo ya la captura en 3, 2. Uy, tengo a alguien que entró como usuario de Zoom. ¿Quién es usuario de Zoom? Le dicen Juan Guaycha. Ok, listo. Déjame cambiarle aquí el nombre ya. Hasta eso te ubicas. Ok, allí sí, ponte en cámara. Tomo la captura en 3, 2,
1. ¿Listo? Bien, chicos, espero que tengan todos una buena noche, que pasen muy bien. Nos vemos la siguiente clase. Cualquier duda, inquietud en cuanto a la materia, me lo dejan saber, ¿sí? Ok, Listo. Elisa. Gracias, igualmente, cuídese usted también. Gracias, pasen bien.